Hola, soy Lauren Moss. Esta es la presentación que yo hice en el Congreso de Petróleo y Gas en Bogotá, 23 y 24 de junio, en, en el Hotel Doubletree Hilton. Bueno, hablando de qué pasó lunes, qué pasó el último lunes, el día después de las elecciones en Colombia, podemos ver que cayó Ecopetrol, la empresa petrolera de Colombia, casi 13%. Otras empresas como Promigas, vimos la presidenta de Promigas aquí ayer, Terpel. Bueno, todo malo en el sector petrolero aquí en Colombia. El Colcap, que es el índice de como una bolsa de acciones colombianos, también perdió casi 6% de su valor, pero en los mercados mundiales en general fue un día bueno, un día positivo por el resto de las acciones en el mundo. ¿Por qué? Bueno, déjeme explicar que mi rol no es decir quién es bueno, quién es malo. Mi rol no es tomar lados. Ya pasó las elecciones y es un asunto para el pueblo colombiano. Yo como analista, yo reporto qué pasó y yo intento interpretar qué pasó, ¿no? Pero en abril, durante la campaña, el presidente electo Gustavo Petro dijo, ¿qué exportamos? Exportamos carbón, petróleo y cocaína. Los tres producen violencia, no solo la cocaína. Para sacar petróleo maten comunidades, dice el presidente nuevo Petro. Entonces, hablando así, pues no es una, me parece que el señor no es muy amigo del sector petrolero en tal caso. Él dijo que su primera decisión como presidente será el cese de la contratación de exploración de petróleo. Ello implicaría una pérdida de 4.5 billones de dólares hasta 2026, advirtieron desde el sector. Bueno, miramos a unas cifras, podemos ver que petróleo es un tercer, hablando en valor en dólares, de las exportaciones de Colombia, usando los números del último año. Um, una cese de exploraciones implica una pérdida de 4.5 billones de dólares de aportes fiscales entre 2022 y 2026. Esos números son del ACP, del gremio del sector petrolero aquí um, en Colombia. Bueno, si Colombia tiene que consumir el petróleo que está exportando, eso significa em, bueno, que es una pérdida de casi 70 billones de dólares en divisas que ingresan a Colombia, porque ya está consumiendo aquí dentro del país lo que no está exportando. En tal caso, no puedes aprovechar los dólares procedentes de los exportos. Colombia tendrá que exportar gas a partir de 2026 y petróleo desde 2028. Bueno, hay un vínculo a esas cifras. Más tarde en esa presentación, ustedes pueden bajar los datos y bajar un muy buen informe que hizo el sector. Um, ¿Cómo serían los sectores petroleros? En el evento, em, pues esta misma mañana presentó eh, mi amigo Germán, que está tratando de construir una refinería. Y yo cuando estuve preparando eso, yo pensé, wow, ¿qué implica para el señor Germán? Porque él está por muchos años ha sido dedicado de construir este refinería nueva. Bueno, upstream, hablando de los pozos, hablando del sector de taladros, de perforaciones, de donde sacamos eh, crudo de la tierra, muy mal, porque implica no hay contratos nuevos,
no fracking, olvídalo, no será fracking. Él es muy enemigo de fracking. Y fracking es un caso interesante. Yo soy de Ohio y lo que no saben muchas personas es que el sector petrolero en Estados Unidos no empezó en Texas ni Oklahoma ni Alaska, empezó en Ohio y Pennsylvania. Rockefeller, el señor John Rockefeller hizo Standard Oil. Esa compañía fue basada en Ohio. Y los primeros pozos descubiertos en Estados Unidos estaban en Pennsylvania, el estado vecino de Ohio. ¿Y qué pasó? En el siglo XIX estaban extrayendo todo este petróleo, pero ese fue un petróleo muy pesado, lleno de azufre. Y ellos estaban, esos pozos también no eran muy profundos. Entonces ya estaban como vaciando los pozos, estaban como secos y descubrieron mientras petróleo en Texas y Oklahoma de alta calidad. Entonces la industria casi completamente trasladó y fue a Texas. Ahora Houston es como una capital de petróleo. Um, pero bueno, con fracking, la industria fue renacido en Ohio y otras partes de Estados Unidos. Um, y cuando lo hacen como responsable, según las leyes, las normas, las mejores prácticas que pasa en Estados Unidos, es que, pues bueno, aquí en Colombia es mucho más regulado porque petróleo es un bien del Estado, no es propiedad del Estado. Pero en Estados Unidos cualquier mamá y papá y sus perros pueden decir, mira, vamos a ser petroleros. Y también obviamente hay las empresas responsables, las empresas eh, eh, como prudentes, pero también hay gente que es como aquí en Colombia tenemos minería comercial, estricto, regulado, y tenemos minería ilegal o como que gente, cualquier persona que van allá y empiezan a buscar oro. No, entonces, y hay problemas. Allá no es exactamente la misma cosa, pero puedes ver la diferencia entre como empresas bien regulados como los grandes y unos pequeños que también son responsables y hay unos que son, pues bueno, que de verdad no respetan las leyes y no están siguiendo las normas. Pero bueno, me parece que no hay chance que vamos a ver fracking en los próximos 4 años aquí en Colombia con esta administración que llega. Midstream, hablando de transporte, hablando de los oleoductos, bueno, las refinerías tendrán que seguir aún así. Colombia, si Colombia empieza a importar petróleo, hay que tener la red de transporte. Pueden invertir en la capacidad para alternativas con hidrógeno. Los terminales tendrá que preparar para importar en cambio de exportar. Downstream, hablando de las refinerías, sí, pues em, no importa qué pasa, colombiana tiene que procesar combustible, diésel, gasolina, em, productos como aceites, lubricantes, plásticos. Entonces, esos negocios de una manera va a seguir. Será como mejor época en la historia de la industria, no, pero hay menos peligro, en mi opinión, por este sector. Bueno, ahora estamos mirando a unas cifras que yo saqué del informe del ACP. um, y ellos, sus economistas y investigadores presentaron dos futuros posibles. Futuro A es decir que, bueno, es un futuro que sí implica un cambio a energía renovable, pero en una manera más amigable a los empleados y contratistas y empresas en el sector petrolero. Entonces, en futuro A, como dicen, em, es que la, las inversiones en el sector de petróleo tradicional sí va a reducir, pero de una manera suave. Futuro B es como decir, como más agresivo si alguien dice no, no va a ser más pozos, no va a ser más exportos, no va a ser más inversiones. ¿Cómo sería? Entonces hay muchas personas aquí que son contratistas,
que ofrecen servicios y productos al sector petrolero. Y en futuro A, es decir, que, bueno, la contratación de servicios de ustedes sigue y sube un poco, pero empieza a bajar suavemente, hablando en 2028 hasta 2032. Pero muy clave, muy importante saber es que en ese tiempo la esperanza es que ustedes o que los que presten servicios al sector, también ustedes están evolucionando sus empresas a prestar los mismos servicios y tecnologías al sector de energía renovable. Eso es la idea. Pero en otro caso, como Futuro B, sí decir que no hay más pozos 0.0, no hay no convencionales y esas cosas, pues básicamente em, la contratación de los servicios de ustedes va a bajar aún más rápido. Bueno, observaciones claves, las cosas que debemos, a dónde debemos prestar atención. Bueno, eh, el Congreso aquí es muy interesante. Me fascinan los políticos, la politiquera aquí en Colombia, pero pues de verdad en todos los lados. Pero es como un día yo soy tu enemigo y próximo día yo soy tu mejor amigo, tu parcero, ¿no? Es como, em, es como hay un dicho en inglés, politics make strange bedfellows. Es como raro la gente que se acuesta en algo así porque mañana como hablas mal de mí y hoy estamos como tan juntos y eso es curioso. Eso pasa en todo el mundo, pero yo vivo acá y yo observo, es mi trabajo, entonces yo estoy mirando lo que pasa aquí. Yo sí quiero ver qué pasa en el Congreso de Colombia porque si el presidente es antipetróleo, pero el Congreso frena las actividades del presidente, em, ¿cómo reaccionar el Congreso frente a esa administración nueva? Será interesante. El Congreso puede ser un freno contra cambios drásticos, aunque el presidente tiene mucho poder en su administración, como en los ministerios de Minas y Energía, como Asociación Nacional de Hidrocarburos, o Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la situación económica. em, si ustedes están mirando la tasa de interés, miren, Estados Unidos ya están subiendo la tasa de interés, aquí ya lo hicieron, estamos en una recesión. Bueno, no sería un tiempo oportuno para hacer un gran choque a la economía. Pero vamos a ver qué hacen y también las condiciones sociales. Eh, ¿Cómo reaccionaría el público frente a alza de precios y escasez de petróleo y el efecto en abastecimiento de bienes como transporte, estabilidad? Si sube y muy rápido y muy alto los precios de combustible aquí en Colombia, ¿cómo van a reaccionar los sindicatos de camioneros? Recordamos como hace 3 años había unos eh, huelgas y manifestaciones de los camioneros muy fuerte aquí en Colombia. Entonces sería muy interesante ver qué sucede en estos casos. Bueno, aquí em, yo soy de Finance Colombia, el editor ejecutivo. Bienvenidos a cualquiera que quiera leer. Está el vínculo. Se puede también suscribir gratis. Mi LinkedIn está aquí si alguien quiere comunicar directamente conmigo. Tenemos el podcast Colombia Business News en iTunes, Audible, YouTube, este canal Colombia Business News Recap. Y también ese informe es muy bueno del ACP, del Gremio de Petróleo. Y aquí está el vínculo para bajarlo a quien quiera. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esta presentación ha sido de valor. Este es em, junto con Vostok Capital y Vostok y su Congreso Colombia Oil and Gas. Siempre sus eventos siempre están de alta calidad.
con muchos ejecutivos y inversionistas importantes del sector. Muchas gracias.